Presente, Miss. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, profesora. Buenos días. A ver, hay que esperar que acaben de ingresar todos. Y empezamos. Buenos días, profesora Isabela. Buenos días. Buenos días, profesora Isabela. Buenos días. Días, profesora. Adiós. Qué frío. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos A días, ver, profesora. vean sus videos. Buenos días, profesora. Buenos días. Activen sus videos. Jefferson, Charlie, Francisco, Jonathan, Profesora. Jeremy, ¿usted Jeremy? Robinson, Gabrieli. Presente. Buenos días, profesora. Buenos días, Livia. Presente. Muy bien. Buenos días, profesora. Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Quién me saluda? Jefferson. Uriel. 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 Tu mamá me había escrito, Uriel. Ah, Bueno, es que no había wifi, no la podía conectar. Ya no hay problema, hijo. Listo. Ya están todos. Falta Jeremy, pero algo habrá pasado con Jeremy. Ay, qué frío que hace. Profesora, está tomando profesora, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Listo. Vamos a empezar. Gabrieli, ¿desde cuándo no te has conectado, hija? ¿Qué ha pasado? en la computadora tampoco nos escuchaban, no, nada, y encima de mi tío. Y pues ya no he podido porque mi hermana no ha estado y no he podido arreglar la computadora. Ahorita que mi hermana recién ha venido ya me la arregló para ponerme al día en todas las clases. Pues. Muy bien, Gabrieli. Eso es lo importante. Estamos viviendo una situación bien difícil con muchos familiares y pues es entendible. Listo. Vamos a empezar. La semana pasada vimos el tema de la organización administrativa, ¿verdad? Voy a hacer algunas preguntas sobre la organización administrativa. Me cierran cuadernos porque voy a hacer un pequeño cuestionario y luego empezamos con el nuevo tema. ¿Listo? Me cierran cuadernos y me activan sus videos. Me activan sus videos todos. Carlos, Brian, Jefferson, Nicole, Uriel y Taira, actívenme sus videos. Listo, los tengo que ver. Jefferson, muy bien. Brian, Uriel y Nicole, activen sus videos. Listo. Nicole. Uriel, no te veo. No, no me veo.
Listo, Nicole, listo. Recién se levantan, eso es lo que pasa, por eso activan, no quieren activar sus videos. Sí, ¿no? Yo me levantaba a las 6. Muy bien, Uriel. Listo, empezamos. 8:15. Brian, ¿dónde está Brian? Listo, muy bien, empezamos. Ciérrenme cuadernos. No quiero que estén poniendo sus ojitos en los cuadernos porque todo se observa. Listo, pregunto. A ver. Empiezo. Digo nombre y esa persona responde, ¿ok? Empiezo. A ver. ¿Por qué se dice que el tributo tenía carácter obligatorio, Nicole? Nicole. Nicole, ¿lo sabes o no lo sabes? A ver, Yarly. Sí, ¿Por qué el tributo tenía carácter obligatorio? porque tenían, No me porque acuerdo. eran obligados a pagar sus tributos. Muy bien. Jonathan, levantaste la mano. ¿Qué me ibas a decir? También la respuesta. Muy bien. ¿Parecida a la de Yarly? Sí, parecido. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. Livia. ¿Se fue Jefferson? Se fue Jefferson. Livia, ¿de cuántas familias se encargaba el Pachaca Camayoc? ¿De 100 familias? El Pachaca, muy bien, de 100 familias. Carlos, Dígame. el Suyuyuc Camayoc, ¿de cuántas familias se encargaba? Eh, de... de... mm, no me acuerdo, profesora. Ya, a ver, Francisco. De más del millón de familias. De más de 1 millón de familias. Muy bien. Muy bien. De más de 1 millón de familias. Muy bien. A ver. Robinson. ¿Qué eran los quipus? Los tipos eran el jefe de una familia. Los quipus. No lo sé, profesora. A ver, Francisco. Eran los que llevaban la contabilidad. En los quipus hacían un grito y así contaban cuánto dinero debían. No. Esos eran los quipu camayoc. Los quipus. ¿Qué eran los quipus? ¿Quién lo sabe? Levante la mano. Yali. Son como unos nuditos y cada uno tenía un significado. Correcto, era un artefacto que consistía en nudos, en sogas sin nudos, el cual
representaba la estadística. Muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Bueno, algunos sí han repasado, otros no. Bueno, a ver. Seguimos. Esta semana vamos a ver lo que son la organización caminera, o mejor dicho, los caminos y el ejército en el Tahuantinsuyo. Ya, chicos, vamos a compartir la pantalla. Listo, ¿están observando? Sí. Sí, profesora. A ver, ¿qué hora es? Son las 8:42 y Fran recién ingresa. 8:43. 8:43 ya. Esperen que se conecte, Fran. Listo. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Cuando hablamos de organización caminera, ¿listo? ¿Me escuchan? Sí. Había movido algo. Listo. Sí. Listo. A ver. Cuando hablamos de organización caminera y militar, vamos a dividirlo en dos partes. Primero la organización caminera y luego la organización militar. ¿A qué se refiere con la organización caminera? Se refiere a la estructura de los caminos, de los chasquis, las zapachetas y los puentes. Y cuando vamos a hablar de la organización militar, nos vamos a referir al ejército, a las armas, a las guerras y a las conquistas. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera, la organización caminera. La organización caminera está compuesta por el Capañán. El Capañán en quechua y en castellano son los caminos del Inca. La organización caminera netamente se refería a la estructura, a la cantidad o a la forma que tenían los caminos del Inca. Recordemos de que no todos, que solamente ellos se movilizaban caminando. Ellos no tenían ningún otro medio de transporte, ¿verdad? ¿Qué significaba el Capañán? El Capañán significaba el camino del Señor o camino de la cumbre. Ay, perdón, chicos. Era un camino que se imponía a la difícil geografía de esta red vial. ¿Por qué? Porque recordemos que los lugares por donde, o digamos la geografía, el estado físico de la tierra en el Tahuantinsuyo no es la misma que se tiene ahora. Ahora nosotros tenemos caminos planos, pero en el Tahuantinsuyo no. En el Tahuantinsuyo eran caminos con cumbres, con montículos de tierra, con cerros, etc. Incluso rodeaba la cordillera de los Andes. Entonces, estos caminos, digamos que sobrepasaron todo tipo de obstáculos. Observamos el siguiente mapa. Si usted nos menciona en este siguiente mapa, a ver, espérenme, Spotlight, aquí está. Esta es la capital del Cusco. Aquí tenemos la capital del Cusco. Ellos no transitaban por una carretera como es ahora. No, ellos se dirigían por medio de los pueblos. Enlazaba a los pueblos, entre ellos en sí, los enlazaba.
y los caminos eran mucho más largos. El camino del Cusco, o los caminos del Inca, o el Capajñán, unían los pueblos desde la capital hasta el norte y hasta el sur. Recordemos que el Tahuantinsuyo abarca hasta los países vecinos como es Bolivia, Argentina, etcétera, ¿verdad? O sea, abarca esos pueblos. Imagínense cuál es la distancia que tenían que caminar los incas, porque sí se trasladaba el ejército, se trasladaba el mismo inca cuando era necesario, o su comitiva real se trasladaba, ¿ya? Dice, partían del Cusco enlazando los 4 suyos, lo que les manifestaba, o sea, no solamente el poder se centraba en el Cusco, no, sino que el inca tenía que ir a los suyos dependiendo la necesidad, porque en algunos casos eran sus administrativos los que llegaban hacia el Cusco, como era el Quipucamayoc, como era el Suyuyuc Apu, o el Apunchic, o el Tucurucuy. O sea, ellos iban dependiendo la necesidad. Dice, Huayna Cápac fue el que más incrementó la red caminera. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los incas fue, digamos, creando nuevos caminos, pero en la época de Huayna Cápac es donde el apogeo del camino se aumentó, mejor dicho, los caminos aumentaron. ¿Qué más podemos decir? Dice, a los incas se les consideró como los poseedores de los mejores caminos de la antigüedad. O sea, ellos tuvieron los mejores. Tuvieron, digamos, una arquitectura, una noción de arquitectura muy alta, a diferencia de los otros grupos o de los otros pueblos. No solamente existían simples caminos, sino que ellos también pudieron, digamos, construir puentes, diferentes tipos de puentes, para que los viajeros o los soldados o los mitimaes pudieran realizar un recorrido hacia su lugar de destino. Durante el camino, por el camino existieron ciertos lugares donde estos caminantes o los soldados o los chasquis podían descansar también, que se llamaban los tambos. Los tambos eran hospedajes para los funcionarios del Estado. Cada 20 kilómetros había un tambo vigilados por el Tambo Camayoc. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí nosotros podemos decir, dice, los Jatuñan Camayoc eran funcionarios que vigilaban la conservación del camino real. ¿Qué quiere decir esto? Que es como, por ejemplo, espérenme un minutito, ¿ya? Sí. Listo. Que los chasquis que daban mensajes al Inca caminaban descalzos. Claro, eso lo vamos a ver cuando hablemos de los chasquis, lo vamos a ver. Espérenme un ratito. Ay, Sigamos. Ya, a ver. Ahora, esta red, como les decía, esta red de caminos tenía un funcionario que se encargaba de velar por la vigilancia, vigilaba y la conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que como cada camino tenía, digamos, ciertas deficiencias o se iba, digamos, deteriorando. Entonces, el Jatuñan Camayoc se encargaba de ver eso. Si el camino necesitaba
digamos, un mantenimiento indicaba a cada ayu para que pueda, digamos, apoyar con el mantenimiento del camino. Recordemos que eso lo realizaban mediante los trabajos colectivos, ¿verdad? Que era en el caso de la minca, porque recordamos que la minca era el mejoramiento, era el trabajo colectivo para el mejoramiento de la infraestructura vial. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos caminos del Inca también no solamente servían para las comitivas estatales, no solamente servían para los mensajeros reales, sino también eran utilizados para el transporte de los ayus. Entonces, como era necesidad de los ayus tener un camino, entonces por lo tanto también apoyaban a la conservación de este camino. Ahora, a ver, había mencionado Jonathan sobre los chasquis, ¿verdad? Él habló sobre los chasquis. Listo, muy bien, vamos a responder su pregunta. ¿Quién eran los chasquis? Los chasquis Los mensajeros del Inca. Exacto, los mensajeros reales del Inca. Eran los mensajeros reales del Inca. ¿De qué se encarga? Ahí tenemos al chasqui. Miren. Tenemos al chasqui. Este personaje, déjenme terminar de explicar y luego pido opiniones. ¿Ya, chicos? Por favor. Este personaje era, digamos, el servicio de correo. El servicio de correo. O sea, ¿y qué significaba chasqui? Chasqui significaba el que recibe o el que toma alguna cosa o mensaje. ¿Por qué? Su función era enviar los mensajes o las encomiendas. Fueron las mensajes o encomiendas desde el Cusco hacia los suyos o de los suyos hacia el Cusco. ¿Me entienden? ¿Quiénes eran? Pues eran jóvenes entre 18 y 25 años, eran grandes corredores. No era cualquier joven, los chasquis tenían que tener la cualidad de la agilidad, de la destreza. Aquí nos dice, era el servicio de correo de significado el que recibe, el que toma alguna cosa, ¿verdad? Además, si ellos tenían que ser, conservar el secreto del mensaje. O sea, tenían que mantenerse en silencio. No podían comentarle con nadie, no podían comentarle a nadie el contenido, ya sea de la encomienda o ya sea del mensaje que se estaba enviando. Si ellos cometían la infidencia, o sea, de decir lo que decía el mensaje o lo que contenía la encomienda, eran condenados a la pena de muerte. No es como ahora, por ejemplo, yo le digo, a ver, Jonathan, ¿sabes qué? Hazme un favor, dile a Charlie que tiene que guardar sus cosas. Entonces Jonathan se va caminando hasta sale Charlie, pero le pregunta, ¿qué te dijo la profesora? Entonces Jonathan comete la infidencia de decir el mensaje. Entonces eso era penado a la muerte, con la pena de muerte. Ellos, ¿por qué eran, digamos, seleccionados como chasqui? Porque ellos cumplían la obligatoriedad del trabajo, o sea, cumplían su mita mediante este desarrollo de la actividad, que era el ser un chasqui. No es que ellos salían desde el Cusco y tenían que ir, por ejemplo, hasta el Antisuyo. No.
ellos tenían relevos. Ellos tenían relevos, ya pues. Ellos tenían relevos, o sea, eran otros chasquis que los esperaban en cierto lugar para poder relevar, digamos, relevarlos, pues, ¿no? Cambiar de posición. Entonces, ellos sí estaban autorizados en repetir el mensaje a su relevo, solamente a su relevo, porque como era digamos, un grupo muy pequeño de chasquis, entonces se conocían entre todos. Por ejemplo, si su límite estaba en el río Maule, por el sur, en el río Maule, imagínense, no iban a ir desde el río Maule hasta Cajamarca. Sí, imagínense, el río Maule queda en Chile. De Chile no se van a ir hasta Cajamarca ellos solos corriendo. Que claro, también en el transcurso del camino, ellos podían descansar en los tambos. Ellos podían descansar en los tambos, pero también no podían descansar una noche, sino tenían un tiempo limitado para descansar. Ellos, durante el camino, hacían un tipo de veneración, de culto, ofreciendo lana, pestañas, sus cejas, plumas, sus calzados viejos, con la finalidad de ellos que puedan proseguir con tranquilidad su camino. O sea, recordemos que ellos, ¿cómo lo podemos decir? Ellos tenían muy arraigada su religión, entonces ellos sabiendo que ofreciendo estos objetos, estas ofrendas, valga la redundancia, ellos podían estar seguros de que su camino iba a ser tranquilo. ¿Me entienden? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesora, A ver, en orden. Dime, Yarly. ¿Los chasquis eran de algún familiar o eran elegidos? No, eran elegidos. Solamente los familiares del Inca eran los que estaban dentro de la administración, el Tucurucuy, el Tucurucuy, los Suyuyuc, Camayoc, o los Apunchic, o el Curaca. Ellos eran, digamos, los Apuquispay, que eran los jefes del ejército. Ellos eran familiares del Inca. Los que cumplían el trabajo, como es la mita, como es la minca, como son los soldados, pertenecían dentro o los seleccionaban dentro de un ayo. ¿Me entiendes? A ver, Jonathan, ¿qué me ibas a decir? Profesora, los chasquis llevan bututu. Sí, eso ya lo vamos a ver en la siguiente página, que vamos a ver ¿Quién más iba a hablar? Dime, Jeremy. Recién he podido. Sí te he visto, hijo. No has podido ingresar. ¿Qué pasó? No sé. Ya, pero no hay problema. Sí te había registrado tu asistencia, pero no te había visto. Pero qué bueno, hijo. Listo. Luego les voy a dar un tiempo para que copien, porque si nos va a alcanzar el tiempo como para que copien. Si no alcanzan el tiempo, va a estar en la plataforma o les puedo facilitar las capturas, no hay problema. Gracias. Listo, sigamos. Aparte, otra pregunta. Profesora, Dime. también enviaba muchos mensajes al chasqui para que los envíen. Claro, ellos eran, o sea, por ejemplo,
Si el Inca necesitaba avisarle, por ejemplo, al ejército que se encontraba en Cajamarca, que tenían que ir a una nueva ciudad, entonces enviaba al chasqui. Si el ejército tenía que enviarle un comunicado al Inca con respecto a una de las conquistas, también. Si los Apunchik tenían que enviar los mensajes, también. O sea, era el uso del chasqui o el trabajo del chasqui era un trabajo diario. Ellos tenían que estar supeditados a la necesidad de los incas, del Inca, es decir, y de las autoridades estatales para que pueda, para brindar el servicio. ¿Listo? Seguimos. A ver, ahí vamos. Profesora, Dime, Jeremy. voy a salir de acá ya, ¿Ya? porque ya se conectó con mi laptop. Ya, listo, hijo, listo. Fran, actívame tu video. Profesora, Dime, Jefferson. ¿los chasquis eran de 18 a 25 o ha habido más edad? No, ¿O solo solo de había de 18, solo de 18 a 25 años. Ya. Cuando cumplían ya 16 años, digamos, su eficiencia o su eficacia con respecto al transporte de mensajes bajaba. Entonces, por lo tanto, ya no incluían, ya no hacían su mitad mediante esta modalidad. Dime, Livia. A ver, ¿quién me iba a preguntar? ¿Livia o...? ¿Cómo? Yo, profesora. Dime, Livia. Yo, profesora. Dime, Livia. Una pregunta. Los chasquis, ¿se podía encontrar el mensaje entre ellos o solamente el chasqui tenía el mensaje y lo enviaba directo al Inca nomás? No, ellos tenían un relevo, lo había mencionado hace un momento, ellos tenían un relevo. O sea, por ejemplo, yo quiero mandarle una comunicación, por ejemplo, un mensaje a un familiar que tengo en Lima, por ejemplo. Entonces, yo envío a mi mensajero, a mi chasqui, con el mensaje, pero el chasqui no va a llegar hasta Lima en él solo. Entonces, hay un relevo en Chimbote, por ejemplo, así. Hay un relevo en Chimbote. Entonces, el chasqui que ha salido desde Trujillo le entrega el mensaje al relevo que está en Chimbote. El relevo sigue su camino y, por ejemplo, llega a Guarmey. En Guarmey hay otro relevo que vuelve a darle el mensaje. Finalmente, de Guarmey llega a Lima, o sea, en 3 paradas, porque una sola persona no podía llegar siempre y cuando la distancia era grande, pero si la distancia era del Cusco, por ejemplo, hasta el Contisuyo, entonces sí podía llevarlo. Si la distancia era corta, él sí podía entregar el mensaje solo, no había ningún problema. O sea, dependiendo la distancia. Listo. A ver, vamos a ver la vestimenta del chasqui. La vestimenta y sus indumentarias. Sus elementos. Vamos. 1, lo que mencionaba hace rato Jonathan, el pututu. El pututu era una concha marina que soplaban para anunciar su llegada. Ahora nosotros si llega un carro suena el claxon avisando que está afuera, ¿verdad? Ellos no. Ellos soplaban el pututu y, digamos, emitía un sonido característico. Entonces, los que los esperaban ya sabían que ya estaba llegando el chasqui. ¿Listo? Entonces, ese es el pututu. Vamos a mostrarlo. A ver, Uriel, dime qué me ibas a decir. Dime, Uriel. Esa cosa se soplaba. Soplaban. Era una concha marina, era como un caracol, era una especie de caracol grande, inmenso, como la
la concha de caracol. Entonces tenía un orificio de entrada y un orificio de salida. El orificio de entrada era un poquito más grande que el de salida. Por eso es que el sonido que emitía era un sonido suave. Tienen, aquí está el pututo. Se fue mi mouse. Profesora, Dime. ¿cuántos kilómetros un chasqui podía caminar? O sea, Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Profesora, yo tengo una pregunta, pero no A es de los ver. chasquis, pero sí es de los incas. ¿De los incas alguna vez se enfrentaron a los mapuches? ¿Cómo? ¿Que los incas alguna vez se enfrentaron a los mapuches? Eso lo vamos a ver cuando hablamos de las guerras o de los enfrentamientos. Ah, ya. Profesora, Dime. los chasquis podían ir como 3 recorriendo para entregar mensajes. ¿Cómo? No te escuché. A ver, nuevamente. ¿Podían ir 3 chasquis o más enviando mensajes? En un solo camino, no. Solo era uno, debido a la confidencialidad del mensaje. Ya, seguimos. Tenían sus armamentos. Tenían una vara que era la macana, que es esta de aquí. Una macana que tenía era una estructura de piedra que se unía hacia una madera. Entonces, y su onda. ¿Para qué les servía eso? Para protegerse en el camino por algunos enemigos. Dime. Dime, Jefferson. Ahí dice armamento, no dice armamento. Armamento. A ver. Ya, a ver. Vamos a corregir. Listo. Ya. Y a ver. Vamos a corregir. A ver, luego lo corregimos, ya chicos. Luego viene el unku. El unku era la vestimenta. La vestimenta que utilizaba Sin manga. el chasqui sin manga, correcto, sin manga. ¿Por qué sin manga? Porque le era mucho más fácil la flexión de los brazos para él, para su actividad, que era correr, ¿ya? Era de lana y algodón. Luego tiene acá la chuspa. ¿Qué era la chuspa? La chuspa era un bolso. Era un bolso el cual tenía hojas de coca, hierbas, la cancha, el pitu, que le servía como alimentación. Recordemos que la coca tiene digamos, compuestos medicinales que les ayudaba, digamos, a poder soportar el camino o el cansancio, poder nivelar su nivel de cansancio. El pitu era una harina de maíz tostado que lo diluían con agua y le servía como bebida. Como era maíz, uno de los cultivos favoritos era el maíz, o sea que tenía muchos poderes, era rica, una fuente de alimenticia muy buena. Entonces eso le ayudaba a que su cuerpo guarde la caloría suficiente para poder realizar el camino. ¿Ya? Tenía el kepi. El kepi es esta manta que tiene amarrada aquí en el pecho, que va hacia la espalda, el cual le servía
transportar los objetos. Si no era mensaje, si no eran unos objetos que tenía que llevar, entonces los llenaban en el kepi para poder transportarlos. ¿Ya? Tenemos el... Ah, ya. Aquí tenemos el chasquihuasi. ¿Recuerdan que les había hablado que los chasquis tenían lugares donde descansar? Ya, descansaban en estos chasquihuasis, que eran tambos, hospedajes, que eran pequeños, que se encontraban al borde de los caminos. No se encontraban en un pueblo, se encontraban al borde de los caminos, que les servía para el descanso de los chasquis. Dicen que la distancia, una distancia, digamos, mínima que los chasquis podían realizar era de 5 kilómetros, mínima. Posiblemente pudieron caminar o correr más de 5 kilómetros, pero según los estudios solo habla de 5 kilómetros. En una velocidad de 10 kilómetros lo hacían en 50 minutos. O sea, imagínense la agilidad de estos personajes. Tenía más 10 velocidad que un kilómetros. carro. ¿Quién corre 10 kilómetros en 50 minutos? Ni Usain Bolt, creo. Nadie. Listo. Observen aquí el dibujo. Observen aquí el dibujo. O sea, Aquí profesora, está muy, pero muy ágiles. Ajá, aquí está el chasquihuasi. Observen acá, él tiene digamos, está en una forma en donde, como si estuviera, digamos, avisando, como si estuviera avisando que está por llegar, ¿verdad? Es como si estuviera tocando el pututu. Entonces, llega hasta el chasquihuasi y entrega el mensaje a un relevo, como observamos aquí, a un relevo. Entonces, este relevo, él descansa en el tambo y el relevo es quien sigue el camino hasta llevar el mensaje. Dime, Robinson. Profesora, cuando nos dé tiempo para copiar, ¿lo vamos a dibujar el chasquis? No, dejan un Señalando. espacio. Dejan un espacio porque no lo van... por ejemplo, si nos da el tiempo y copian, dejan esta hoja para yo enviarles. No puede estar en la plataforma. O sea, no puede estar en la plataforma. Claro, va a estar en la plataforma o les puedo enviar la imagen para que ustedes lo puedan copiar con paciencia en su casa. Profesora, yo lo vi en la plataforma en la clase anterior. Y ¿Cómo? cuando vi la plataforma en la clase anterior, pero medio que se cortó el video. No te escucho, hija. Vi el video en la clase pasada en la plataforma, pero medio que se cortó. Se los voy a pasar las diapositivas de la clase pasada, se los voy a pasar como archivo de PPT, ¿ya? Profesora, y también decía como que CD y estaban medio de desorden. Y... ¿Sí? Ajá. ¿Me puede repetir lo que he dicho hace rato? Porque me cambié de celular porque el de mi hermana era un poquito lento, así que me lo cambié al de mi papá, que era un poco más rápido. Ya, a ver. Estaba diciendo que si observamos la imagen aquí donde está el puntero, el chasqui está en una posición como si estuviera tocando el pututu, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería decir eso? Que estaba avisando a su relevo que está por llegar. Entregaba el mensaje y el relevo era quien seguía el camino. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. Levanten su manito si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? A ver, Francisco. Francisco y Jefferson. Ya, a ver, Francisco y Jefferson. Sí, Francisco y Jefferson. A ver, dime, Francisco. Profesora,
los chasquis tocaban su cuerno esa concha marina para avisarle a los otros que ya llegaban, pero ¿a qué distancia lo tocaba y ellos lo escuchaban? ¿A qué distancia? Aproximadamente a medio kilómetro o a medio kilómetro aproximadamente. ¿Por qué? Porque como eran caminos, digamos, un poco desolados, porque no era un camino transitable que que las personas transitaban a menudo, no. O sea, eran caminos, digamos, desolados. ¿Ya? Entonces, a partir del medio kilómetro ellos empezaban a tocar su pututo. Empezaban a tocar, no es que tocaban una sola vez, no, empezaban a tocar. ¿Listo? Jefferson, ¿qué me ibas a decir? Profesora, sí, el pitú que dice ahí era como la chichajora. No, 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 no. No, 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 no. Era no era una chicha de jora. Es como, por ejemplo, preparas tu Nesquik. Tienes tu agua y tu chocolate aparte, ¿verdad? Eso no es igual que una leche chocolatada. Entonces, es parecido. Era un maíz molido, porque la chicha de jora era el fermento del maíz. ¿Listo? ¿Quién más me iba a preguntar? Jonathan levantó la mano. Profesora, cuando vinieron los españoles, ¿los chasquis también daron el mensaje? No, porque recuerden que cuando llegaron los españoles, ahí, digamos, los sorprendieron a ellos. O sea, nadie les avisó, nadie le avisó a Atahualpa. Y también recordemos que cuando llegan los españoles había una lucha civil, una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces estaban totalmente desprotegidos porque el imperio incaico estaba dividido. Dime, Robinson. Me equivoqué. No iba a decir nada. Ah, ya. Listo. Muy bien. Seguimos. Profesora, Pregunta. Dime. ¿el Inca también podía pelear con sus enemigos? Claro, él era el jefe máximo del ejército. Profesora, ¿Y aproximadamente cuántos años podía tener? ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Cuántos años puede tener el Inca? El Inca pudo haber tenido 50, 60, 70, 80 años. O sea, pudo haber tenido una edad, siendo un anciano, seguir siendo Inca. O sea, su posición de Inca o de máxima autoridad era evaluada por el Consejo Imperial. Y si el Inca se sentía que ya no podía, digamos, seguir gobernando, es que quedaba su Auqui, su heredero al trono. O sea, incluso ¿cómo? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Yo. También, profesora, que todo lo que usted nos ha explicado, yo, profesora. si lo vamos a copiar o lo va a mandar a la plataforma. El video se va a mandar a la plataforma. Profesora, le digo, los chats que yo Dime. existían cuando estaba Manco Capi y Mama Olio. ¿Cómo? Manco Capi y Mama Olio, digo, de cuando estaba ya el Inca. A ver, repíteme la pregunta, no te escuché. Los chasquis ya existían antes que vengan los españoles. Claro, desde la época de Pachacútec, en donde, digamos, se reorganiza el imperio del Tahuantinsuyo, ya, los chasquis, digamos, tuvieron, mayor presencia. Pero sí, los incas anteriores, también utilizaban mensajería, pero recuerden que hasta Pachacútec, entonces es donde empieza a expandirse. Al expandirse el territorio después de Pachacútec o en el gobierno de Pachacútec es que se necesitaba, digamos, los mensajeros, porque tenían que caminar mucho más, distancias más largas, porque allí empezó a expandirse. Listo. Sigamos. Profesora,
Dime, Tengo otra pregunta. dime. A ver, ¿cuál es la info? Ah, ya que los chasquis, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si los chasquis no tenían provisiones? Las otras personas que estaban esperando, ¿qué pasa si no viene el chasqui? A ver, repíteme nuevamente tu pregunta. Ahorita que lo ve el celular. Si los chasquis no tenían provisiones y tenían un mensaje importante para llevar al Inca, ¿qué hacían? A ver si te entendí, porque te escuché entrecortado. Si los chasquis tenían un mensaje importante para el Inca y no tenían provisiones, ¿qué pasaba? Ajá. Ah, ya. Ellos, pese a todas las inclemencias del clima, de tiempo o etcétera, ellos tenían que llegar hasta el tambo donde hacían su relevo. Por eso se entregaban en el camino, entregaban las ofrendas. ¿Para qué? Para que su camino sea tranquilo y puedan, digamos, llegar, así no tengan ninguna provisión alimenticia. Ah, ya. Ya. Listo. ¿Quién entra? Listo. Vamos, a ver. Pasamos con los de los chasquis. Miren, observen la imagen. Aparentemente solo es un montículo de piedras, ¿verdad? Solo es un montículo de piedras. No lo veo, profesora. No se ve, profe. No se ve. Sale todo negro. No se ve, chicos. Está bien. Sale todo negro. Mira, sale vestido de negro. chasqui. Yo sí lo veo. Te miras muy bien. ¿No lo ven? No. Yo veo vestimenta del chasqui. Yo lo veo todo. Te veo el chasqui. Yo veo el chasqui. Yo sí lo veo, profesora. Veo. Se ve que dice Yo sí lo Renovación veo, Colegio ha profesora. empezado la función de compartir pantalla, pero no carga. Sí, así dice. Ahora, Yo sí lo veo, profesora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. A eso, ahora sí. Ahora sí. Sí, profesora, ya. Sí, se ve. ya a ver, no sé qué pasó. Ya se ve. Y ahí sí lo ven. Sí. Sí, profesora, ya. Sí. Profesora, Dime. he visto la hora y creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que escribamos, para que Sí, escribamos. pues, son 9:30. Listo. Este montículo de piedras eran las apachetas. Las apachetas eran nombres, se les decía a las piedras acumuladas, que se encontraban a lo largo del camino. Estaban a lo largo del camino. Este era símbolo de reverencia. Recuerden que les había mencionado líneas atrás que los chasquis iban dejando hojas de coca, cejas, pestañas, calzado que ya no usaban. ¿Recuerdan que les había mencionado atrás? Ya, entonces, ¿dónde los colocaban? Los colocaban en estos montículos de piedra. Incluso llevaban piedras de más o menos 5 kilos o 10 kilos y los colocaban ahí como una ofrenda. ¿Una ofrenda para qué? Para que su camino, digamos, sea tranquilo, sí, ya me di cuenta. Para que el camino sea tranquilo y puedan llegar hacia su destino y ninguna inclemencia, ya sea de clima, o algún enemigo se les presente. Ya, los incas, digamos, eran bien pegados hacia la reverencia o hacia su adoración a sus dioses. Si ellos, digamos, ellos pensaban que si no le daban ninguna ofrenda a alguno de sus dioses, entonces algo malo les iba a pasar.
Por eso es de que durante el camino, a todo lo largo del camino, iban a encontrar esas apachetas, porque todos los caminantes y todos los chasquis ponían, digamos, su ofrenda. Y sí se van haciendo más altos, más altos, más altos, más altos, más altos. Estas apachetas aún existen. A lo largo de los caminos del Capajián, estas apachetas aún están. No solamente lo tenemos aquí en Perú, lo tenemos en parte en Chile, en Argentina. O sea, existen, porque recordemos que el Tahuantinsuyo abarcó todos estos países. ¿Listo? Seguimos. Profesora, Dime. las apachetas, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué ciudad de Perú? Por ejemplo, apachetas vamos a encontrar en el Cusco, pero en los caminos del Inca, en los Capañán, no en la carretera principal que llega al Cusco. Lo podemos encontrar en Cajamarca, pero no en las carreteras, no, por ejemplo, no en la Panamericana Norte o no en la Panamericana Sur, sino lo encontramos dentro de los caminos perdidos de los incas, dentro de los caminos, como su nombre dice, y valga la redundancia, los caminos del Inca. No están en las calles principales, están entre los pueblos. Profesora, Dime, Jefferson. entonces si no hubieran conquistado los españoles, hubiéramos tenido parte de Argentina o toda Argentina. Parte, no toda Argentina, parte, solamente una, porque el Tahuantinsuyo se extendía a lo largo, más no a lo ancho. Dime, Uriel. Profesora, Dime. ¿existía el mapa? Ahí. Claro. Claro que existía. No un mapa como ahora se puede detallar. Simplemente existían las nociones por dónde iban los caminos. Incluso podíamos decir que no utilizaban al 100% el mapa, porque habían caminos del Inca que no eran difíciles de encontrar para los enemigos. ¿Por qué creen que los españoles no llegaron, digamos, de la noche a la mañana no llegaron al Cusco? Tuvieron que caminar mucho, siguiendo otros caminos. En cambio, los caminos que unían de pueblo en pueblo eran mucho más cortos, eran, digamos, su acceso era mucho más restringido. Por ejemplo, para encontrar el Valle Sagrado del Cusco, Jairam Binga no es que dijo, tengo que seguir este camino. No. Jairam Binga al encontrar Machu Picchu es que encuentra muchas partes de Capajián juntos. O sea, el Valle Sagrado estaba, digamos, bien escondido. ¿Ya? A ver, sigamos. Los puentes. Los puentes eran, porque no todo era tierra plana. También había espacios donde habían grandes abismos. Entonces, los puentes eran construidos sobre grandes estribos en U. O sea, eran dos columnas en forma de U y ahí se construía el puente. Habían puentes colgantes, puentes de piedras, puentes de madera y puentes flotantes. ¿A qué se refería con puentes de tronco? Puentes de madera. Que eran Profesora, ¿y cómo eran los puentes flotantes? Ahorita lo voy a explicar. Déjeme terminar la idea. Los puentes de madera eran, digamos, maderas que unían dos, a ver, vamos a ver, acá está. Unían dos terrenos planos y debajo había, digamos, una especie de abismo. Entonces, estas maderas o troncos de madera se ponían a lo largo junto con unas estructuras a lo largo del lado de extremo a extremo y ponían para que puedan pasar. Los puentes flotantes estaban sobre un río y eran maderas que flotaban sobre el río, pero estaban unidas con sogas y se unían a los extremos del camino.
Los puentes de piedra eran construcciones que se realizaban, los integrantes del Ayu para unir también los pueblos. Eran montículos de piedra, digamos, unidos con cualquier otro material o solamente sobrepuestos, como un rompecabezas. Recordemos que ellos no conocían ni el cemento ni nada. O sea, ellos tenían una arquitectura tan, digamos, tan desarrollada que ellos armaban sus piedras como especie de rompecabezas, que claro, tenían unas bases para que pueda soportar el peso. Y los puentes colgantes, de igual forma, eran maderas que se unían entrelazadas con sogas y con un pasamano también de soga. Entonces permitía el paso de extremo a extremo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es con respecto a los caminos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora. Dime. Ya, profesora, ¿qué pasaba si los puentes se caían? Uno por uno, uno por uno. Levante la mano. A ver, Jonathan, te escucho. ¿Qué pasaba si los puentes se caían? ¿Lo tenían que construir de nuevo? Claro, los ayus, los integrantes de los ayus, mediante la mita, realizaban este trabajo. Lo dije hace rato, el Hatun Ñancamayok se encargaba de vigilar la conservación de los caminos, y dentro de la conservación de caminos también estaban los puentes. Dime, Nicole. O sea que ya no había más, más puentes que solo esas. O sea, ya no había más puentes o sea, no había más de esas 4 puentes. De esas 4 clases, porque no es que existieron solo 4 puentes. Esas son las clases de puentes que habían. De puentes colgantes pudieron haber 5, 10, 15. De puentes de piedra también pudieron haber cantidad. No es que hubieron 4 puentes. Esas son las clases de puentes que los incas usaron. Son dos cosas diferentes. Ah, ya. Profesora, ¿y qué pasaba si el puente se caía y alguien estaba por el puente? Es muy posible que se lastimase o se golpease o incluso llegara a la muerte. Por eso es de que, pero los incas con la organización que tenían, es imposible decir de que pudieron, digamos, que los puentes desmoronarse, porque para eso estaba el Hatun Ñancamayok, el encargado de verificar que los puentes o los caminos estén en un estado, digamos, en un buen estado. Profesora. Dime, Jefferson. ¿Todos los puentes tenían forma de U? Sí, todos. ¿Listo? Gracias. De nada. Robinson, dime. Profesora ya se va a pasar la hora, no nos va a dar tiempo de copiar. En la plataforma lo haremos. Si no, les paso yo las diapo. La organización militar. Vamos con la organización. Quiere irse ya. La organización militar o el ejército inca era la base del Estado imperialista y expansionista. ¿Por qué imperialista? Porque era el inca la máxima autoridad, ¿verdad? El emperador, el rey, el jefe. Y expansionista, ¿por qué? Porque buscaba la expansión, tanto por el norte como por el sur. Recordemos que la expansión hacia el oeste no podía darse porque al oeste estaba el Océano Pacífico. Y al este, digamos que no, debido a la calidad de clima, debido a la calidad de la tierra, es muy posible que no pudieron expandirse hacia el este. Fueron guerreros con el propósito de anexar naciones vecinas. ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos no es que existía, digamos, estos guerreros solamente con la intención de cuidar al Inca. No, su propósito principal era que el Tahuantinsuyo crezca en territorio, se pueda extender y que las naciones vecinas que no pertenecían al Tahuantinsuyo se puedan unir.
El jefe supremo era el Inca. O sea, el Inca era el jefe supremo de los Ayllus, era el jefe supremo del ejército, era el jefe supremo de la contabilidad. Digamos, en pocas palabras, tenía una función única. Es como, por ejemplo, el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe supremo del ejército, de la marina, del poder ejecutivo, etcétera, ¿verdad? ¿Quién era el Apus Quispay? El Apus Quispay era el general en jefe, o sea, el que representaba al Inca en el ejército. Este cargo de Apus Quispay lo tenía un familiar del Inca. Pudo haber sido un pariente cercano, un hermano que no pudo llegar a ser Inca, un primo, un tío. ¿Ya? Ellos tenían un estandarte, o sea, ellos se identificaban con un estandarte imperial, que era el Suntur Paucar. Era un estandarte donde representaba los colores de Tahuantinsuyo y estaba inscrito dentro de él a su dios. El servicio militar era un servicio militar obligatorio, que lo realizaban todos los runas entre los 25 y los 50 años. O sea, quizás por la agilidad que tenían los chasquis, posiblemente dejaron de ser chasquis y pasaron al ejército inca. Y pertenecían al ejército hasta los 50 años. ¿Ya? Ahí está. Todas las órdenes salían desde el Inca, que eran dirigidas al Apus Quispay para que puedan, digamos, aplicarse. Tenemos las armas. Dentro de las armas habían armas ofensivas y armas defensivas. Su nombre dice ofensivas, que eran para pelear. Estaba el hacha, la honda, la maza, estaba la macana, las porras, que eran elaboradas por piedras. Eran elaboradas por piedras fijas en un madero. Digamos que también tenían la boleadora. Eran piedras atadas a una cuerda, como una especie de onda, y se empleaba para inmovilizar al enemigo, o sea que ellos ponían la piedra en la base de la onda y lo giraban. Entonces, al soltarla, la piedra salía volando y digamos que al chocar con el enemigo, lo ponía inconsciente. Tenían las galgas, eran grandes piedras que se ponían en lo alto de los cerros, grandes piedras, entonces ellos hacían rodar las piedras para derrotar también al enemigo. Entonces esas eran las galgas. Las estólicas, es un arma de madera que servía para arrojar flechas o dardos, era como un se me fue la palabra, como un arco. Como un arco donde arrojaban flechas o dardos. ¿Ya? Y la guaraca o la honda, que era igual, eran para lanzar piedras a grandes distancias. Dentro de esas maderas ofensivas también estaban las defensivas, las que les servían para defenderse, que era el chaleco, que eran hechos de metal, ¿verdad? Quizás de plata, quizás de hierro, etc. Y los cascos para evitarlos algún golpe o algún daño en la cabeza. Y sus escudos, porque ellos peleaban con escudos. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son las armas que tuvieron, tanto ofensivas como... Dime. ¿Y los escudos de qué eran? Eran, pues, hijo, tenían que ser de un material firme, un material sólido, posiblemente de hierro o de plata, o una mezcla de dos minerales. Ya.
Y por último teníamos las guerras y las conquistas. Habían dos tipos de guerras y de guerras y conquistas, ¿verdad? Había conquista pacífica y conquista violenta. ¿A qué se refería con conquista pacífica? Es que se realizaba a través de medios diplomáticos, de la conversación. O sea, iba el inca o el jefe en mando, iba y conversaba con el curaca o con el señor de esa nación que quería ser conquistada. Entonces le planteaba de buena forma, mira, tú te unes al Tahuantinsuyo y tu familia real tiene, digamos, sigue teniendo su misma posición social. Para eso, el señor del pueblo que iba a ser conquistado, entregaba a su hija para que sea esposa del inca, o sea, para que sea una de sus payas, de una de sus concubinas. Entonces, eso aseguraba que la posición de estos señores, de este nuevo pueblo encontrado, se mantenga, ¿ya? Esa es la conquista pacífica, donde decíamos, por ejemplo, yo voy a invadir la casa de Jefferson, por ejemplo. Primero voy con una forma, con la conversación, ¿sabes qué? Véndeme tu casa pacíficamente, que esto, que... Entonces, su familia Jefferson acepta, o sea, pasa a ser parte de mi territorio, pero le digo la condición, bueno, como es pacíficamente, ¿qué te parece si te quedas a vivir en la casa? Pero me pertenece a mí, pero tú te quedas a vivir un tiempo. Si era así, entonces no había ninguna guerra. Pero cuando no aceptaba el pueblo vecino, no aceptaba, ya venía la conquista violenta. Después de, digamos, de conversar, no aceptaba, pasaban, digamos, a las guerras sangrientas. Porque era si no aceptaban por la buena, era por la mala, y si tenían que llegar a morir los señores de los nuevos pueblos, tenían que morir, ¿ya? Entonces era sanguinaria, su colonización era atroz, era, digamos, a muerte, y luego de que ya era conquistada, llegaban los mitimaes. ¿A qué llegaban los mitimaes? A educarlos en base a la lengua, a la religión del Tahuantinsuyo, a castigarlos, a los que no, digamos que quizás a los señores de los pueblos, a los que mandaban en el pueblo por no aceptar una unión pacífica, a castigarlos, a educarlos, y algunos de ellos eran convertidos, digamos, en esclavos. Y eran esclavos perpetuos, hasta sus herederos terminaban siendo esclavos piñas, perpetuos. profesora. Los piñas, correcto. Eran ya totalmente esclavos perpetuos. ¿Listo? Y ahí tenemos una guerra violenta. ¿Listo? Y terminamos. Son 9:46. Vamos a copiar. ¿Sí? En 15 sí, minutos. Les van a decir algo, de repente les gritan. Tarea, algo. Algo así. Esos 15 minutos copiamos, pues chicos, y donde les da el tiempo, si ya no copian, Lo pone en Zoom, diga. Sí. Sí. Profesora, disculpe. En estos días no he podido meterme a clases de Zoom porque mi computadora se había quemado. No hay problema, hijo, ya me había escrito tu mamá. Y ayer, Profesora, entra en el celular Hablen uno por uno, porque si hablan todos juntos no los
voy a entender. Dime, Jefferson. Yo primero. Ahí está, muy bien. Ayer yo terminé de ponerme al día, por eso. Muy bien. Profesora, Muy que bien. mi Eso, por computadora eso se había malogrado, que no escribe nada, es por eso que utilicé el celular de mi mamá. Ya, muy bien. No hay problema. Los medios se buscan, chicos, pero lo ideal es de que lo importante es de que estén al día y puedan atender. Ya terminé, profesora. Profesora. ¿Paso a la otra hoja? Sí. Todavía. Sí. Sí. Para camino, chasquis, apachetas y puntos también se escribe. No necesariamente. Ah, Sí, profesora. Otro. Profesora, ahí tendremos esta organización familiar. Profesora, ¿podría ponerlo? A ver, uno por Profesora, uno, voy a porque ponerle el no- otro. A ver, si hablan todos juntos no los voy a entender. Tienen que levantar la mano para poder hablar. A ver, dime, Jonathan. ¿Puedo ponerlo al otro? ¿Cómo? Voy a ponerlo a la otra imagen que del título de organización caminera y militar. Profesora. Ya. Profesora. Dime, Jefferson. ¿Puedo tomar mi desayuno? Todavía, la clase no acaba. Ya. Nos vas a hacer Yo querer. tomo mi desayuno, profesora. De que lo hago de broma, profesora. Yo respeto la clase. Nunca he comido en Muy clase, bien. diga. Claro, acaba la clase y nos vamos. En todo caso, yo también traigo mi desayuno aquí. Claro, voy a comer mi pan con chicharrón, con mi salsita y mi cafecito. Uy, qué Ya, rico. avance. Ya, avancen a copiar. Ya, silencio. Paso a la segunda. Ya. Espere, profesora, repito, me falta poquito. ¿De la primera? Sí. ¿Tanto se demora? Es un título. solo el título, también eso, camino, chasquis. Profesora, cámbialo para la próxima hoja. Ya estoy copiando la segunda. Nos vamos a atrasar. Profesora, también se copia el camino, chasquis, apachetas y puentes. Sí, sí, no, sí. Profesora, Dime. ¿se copian esas cosas chiquititas de dicen los caminos fueron llevados al Señor? Claro, ese es el texto. ¿Y el mapa? El mapa deja en su espacio. Me duele el pie.
Profesora, ya terminé. Listo, paso a la siguiente. Todavía. No. El mapa lo voy a tomar foto. Todavía me faltan 2. Ya avancen. Y también. Ya avancen, silencio. Una regla. Ya terminé, profesora. Ya, profesora. Paso. Profesora, ya terminé. Todavía, Listo. profesora. Profesora, Todavía. profesora, Dime. faltan 3 minutos. Le digo, el mapa se copia. Todavía. A ver, ¿cómo? El mapa se copia. No les va a dar el tiempo de copiarlo el mapa. Ah, ya. Sacamos un dibujito similar a eso y lo pegamos en nuestro cuaderno o lo También. dejamos sin. No, también puede ser eso, buscar la información. Gracias, profesor. Ya terminé, profesora. Listo, paso. Todavía, profesora, falta poco. Me falta poco. Ya terminé. Me falta poco. Ya, profesora. Ya. Ya, profesora. Buenos días, profesora. Recién Ya. me levanto. Ya, profesora. Hola, Esmeraldita. Ya, profesora. Buenos días, buenos días. Dile, profesora, buenos. Ven para acá. Espérate, ahí está tu profesora. Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Quién me saluda? Profesora, recién? buenos días. Hola, Esmeralda. Recién se levanta. Ay, me voy al baño. Tampoco está. Anda al baño. Chicos, nos quedan
un minuto para cerrar porque las otras hay otra clase después de nosotros. Vamos, vamos a dejar ahí y lo ven en la plataforma. Si no, les puedo enviar el PPT directamente al grupo. En la plataforma, profesora, déjelo. En la plataforma. Sí, profesor. Porque mi mamá no puede abrir WhatsApp porque no tiene internet. Listo, muy bien. No puede Entonces, abrir la WhatsApp. ya, te voy a dejar de compartir la... Ya, igual en la plataforma se va a grabar, está grabándose. Entonces, de allí lo vuelven a copiar. ¿Listo, chicos? Profesora, Entonces, ¿y las imágenes? ya, las imágenes se las puedo poner en un Word y se los mando por el WhatsApp. Terminé de copiar la imagen que estaba. Ya, listo. Todas las imágenes yo las voy a poner en un Word. Listo, nos despedimos. Chao, Cuídense. Chao, profesora. Profesora. Cuídese, profesora. Chao. Chao, profesora. Listo. Bendiciones. Que Dios la bendiga. Gracias, igual a ustedes. Sea salva. Gracias, chicos. Cuídense. Chao, Taira, Uriel, Frank, Jonathan, Gaby, todos. Chao, Cuídense. profesora. Chao, Livia.